vamos a ver ahora cuáles son los acontecimientos conocidos como Semana Trágica, que se produjo en enero de 1919. Comenzó como un reclamo por mejores condiciones laborales en los talleres Bacena del centro de Buenos Aires. Estos reclamos estaban alentados por la Federación Obrera, conocida como FORA, que tenía una orientación anarquista. Para romper con esos reclamos que llevaba adelante la FORA, los dueños de la empresa introdujeron rompehuelgas, es decir, personas que si había un acuerdo del sindicato para no trabajar, iban a trabajar en medio de la huelga. Estos rompehuelgas fueron contratados por la Asociación Nacional del Trabajo, que a su vez estaba vinculada a la sociedad rural. Pero, ante el temor de estos rompehuelgas a ser agredidos, iban en general armados. Y eso dio lugar a diferentes conflictos, escaramuzas, heridos, lastimados entre los huelguistas y los rompehuelgas. Pero en medio de ese proceso, además, comenzó una represión parapolicial amparada por el gobierno, la policía y el ejército, lo cual dio lugar al asesinato, detención, desaparición y tortura de miles de personas, en lo que se transformó en una pueblada generalizada a lo largo de una semana de matanzas en la ciudad, en el centro de Buenos Aires. Veamos qué fue lo que ocurrió. El conflicto estalló en diciembre del 2018 y se va a, como una huelga, y se va a extender del 7 al 14 de enero. Entonces, por estos enfrentamientos entre los trabajadores y los rompehuelgas, va a terminar produciéndose un tiroteo y matanza de la policía contra los manifestantes, los trabajadores, que va a impactar en las casas del barrio, que se van a ver tiroteadas, y va a morir también un montón de personas inocentes no relacionadas con el conflicto. Como consecuencia de ese accionar, estalla una huelga general. Al momento en que los manifestantes, los huelguistas, van a enterrar a las personas que habían muerto en ese tiroteo, se produce una represión de la policía sobre la gente que estaba realizando los entierros en el cementerio. Eso va a generar una ira de los manifestantes y se va a decretar una huelga general y una serie de agresiones cruzadas que va a terminar con la intervención del general de la Pian, que va a reprimir en todas las calles de Buenos Aires, y a su vez, paralelo a este accionar del ejército que había decretado el presidente Hipólito Yrigoyen, se va a producir la acción de las Ligas Patrióticas Argentinas. ¿Qué era la Liga Patriótica Argentina? Era la organización de jóvenes de clase alta para cometer actos violentos, no desde el Estado, sino desde bandas, organizaciones paraestatales. En general, además, estos atentados se van a concentrar dentro de la comunidad judía, lo cual va a dar lugar al primer pogrom o matanza antisemita en la República Argentina. Sobre todo se va a concentrar en el barrio del Once, donde se va a producir la violación y la matanza de judíos. Entonces, como saldo de la Semana Trágica, podemos decir que se trató de 43 días de huelga y represión de conflicto social, que es la más violenta en la historia de América Latina. Al concluir esta semana se van a reunir las partes, los dueños de los talleres Bacena y los representantes de la FORA, y se van a acordar una serie de medidas laborales, sobre todo de modificación de las condiciones de trabajo, pero a un costo humano altísimo. Acá vemos justamente las imágenes del entierro
el séquito que conducía a las personas fallecidas al cementerio, que al ser atacada por los rompehuelgas y la policía va a generar el conflicto al que nos referíamos. Y esta es la puerta de los talleres Bacena, donde los manifestantes van a construir una serie de trincheras con los adoquines, van a levantar los adoquines de la calle, van a amotinarse y comenzar a tirar sobre la fábrica. Además, entonces, de este conflicto que se desata en 1919, podemos ver otro conflicto que es el de la Patagonia Rebelde en los años 1920 y 1921. Lo que nosotros no debemos olvidar para entender tanto el conflicto de la Semana Trágica como el de la Patagonia Rebelde es que en el año 1917 en Rusia se había producido la revolución bolchevique, con lo cual para muchos sectores, especialmente acomodados, para los dueños de las empresas o los dueños de los campos, lo que sobrevolaba era el temor a una revolución parecida a la soviética. De esa manera, con ese temor en mente, es que estos conflictos sociales escalan a niveles tan altos de represión tan altos. Vamos a ver entonces lo que ocurre en la Patagonia Rebelde entre los años 1920 y 1921. Después de la Primera Guerra Mundial, se había producido una baja considerable del precio de la lana. Esta lana, que era utilizada por la industria inglesa, se había transformado en uno de los principales bienes de exportación de la Argentina, sobre todo en lo que hacía a la Patagonia, con estancias de gigantescas dimensiones donde había peones que trabajaban en pésimas condiciones laborales por salarios muy bajos. Entonces, si tradicionalmente las condiciones laborales de estos peones en la Patagonia eran muy malas, cuando se produce la baja del precio de la lana, se van a producir una ola de despidos, de baja de las horas laborales y de baja de sueldos que va a tornar a la situación insostenible. En ese contexto se declara una huelga general que va a declarar la FORA, que es la misma organización obrera que veíamos en relación a la Semana Trágica. Y como consecuencia de que se decreta esa huelga general, se va a producir una serie de asesinatos de los líderes sindicales, como respuesta a eso, una serie de toma de estancias, y como consecuencia de la toma de estancias, la intervención directa del ejército. Para comprender más detalladamente las características del conflicto, debemos ver que la FORA, la Federación Obrera, estaba a su vez dividida en dos tendencias. Una era la de la orientación anarquista, que era más intransigente, porque ellos apuntaban a la destrucción completa del Estado, y la línea sindical, que tenía una tendencia más dialoguista con el gobierno, porque lo que pretendía era la mejora de las condiciones laborales. A su vez, al igual que en el conflicto de la Semana Trágica, también van a intervenir en este acontecimiento una serie de grupos parapoliciales de la Liga Patriótica, auspiciada por la sociedad rural, es decir, grupos de choque de individuos que van a intentar tomar justicia por mano propia, produciendo asesinatos y agresiones contra lo que ellos consideraban bolcheviques que querían desintegrar la nación o sindicalistas que pretendían arruinar su negocio. Y a su vez van a intervenir en la prensa, afirmando que esto, lo que se estaba produciendo, era un intento de invasión de Chile en Argentina para lograr convencer a los nacionalistas sobre la justicia de apoyar a la sociedad rural contra los manifestantes, y también
van a afirmar que se trataba de formación de soviets, al estilo de los producidos en la Revolución Rusa, que eran soviets que intentaban tomar el poder mediante una revolución. Históricamente, la reconstrucción de los sucesos permite afirmar que nunca hubo un intento de invasión chilena ni un intento de formación de soviets en la Patagonia, sino que se trataba de un reclamo sindical por las condiciones de trabajo. Pero ante la afirmación de la gravedad de estos acontecimientos, que se trataba de un movimiento para producir una verdadera revolución social, va a intervenir el ejército mandado por Hipólito Yrigoyen bajo las órdenes de Varela, y va a decretar la pena de fusilamiento de los huelguistas, que se va a producir a lo largo de varios meses, tanto en la Patagonia como en Chile. ¿Sí? Al tener autorizada la ejecución sumaria de cualquier persona que fuera identificada con los huelguistas, se va a producir una matanza generalizada de cualquier persona que consideraran estaba relacionada con el conflicto sin que hubiera un juicio en su contra. A su vez, el gobierno de Chile, lejos de estar participando de un intento de invasión, va a autorizar que la persecución del ejército se lleve hasta sus territorios. Acá justamente podemos ver la Federación Obrera de Río Gallegos, que fue una de las organizaciones de donde partió la protesta contra las condiciones laborales que se daban en la Patagonia, sobre todo porque existía un sistema de endeudamiento en las instancias. Un peón rural era tomado en una estancia, no se le pagaba en dinero, sino se le pagaba en vales. Esos vales, a su vez, solo se podían utilizar en las proveedurías que existían al interior de las estancias, donde los precios eran muy elevados, con lo cual se producía una deuda que tenía siempre el peón en relación a su patrón, y esa deuda hacía que el peón no se pudiera ir de la estancia y quedara enganchado en un sistema que prácticamente era de esclavitud. Acá podemos ver en una de las imágenes de el ejército capturando a un grupo de huelguistas que van a ser ejecutados. Con posterioridad, entonces, a la presidencia de Hipólito Yrigoyen, que ascendió al gobierno con la promesa de mejorar las condiciones de los sectores medios y populares en un tipo de gobierno que muchos consideraban de corte demagógico, si bien se van a producir una serie de mejoras, también se van a producir una serie de actos de represión hacia los movimientos populares que van a cuestionar enteramente la dirección que supuestamente tenía Hipólito Yrigoyen. Y ese cuestionamiento se va a reforzar en parte cuando veamos quién lo sucede en el poder, ¿sí? Cuando termine la presidencia de Yrigoyen, en ese contexto no se permitía la reelección, Yrigoyen va a prohijar la candidatura de Marcelo T. de Alvear, que era el embajador argentino en Francia, que de hecho es elegido como presidente cuando él permanecía en París. Y en su periodo de gobierno va a gozar de una mejora de las condiciones económicas generales mundiales. A su vez, eso va a producir una reducción de la conflictividad laboral y un auge de las exportaciones, especialmente de petróleo, lo cual va a generar un clima político y social mucho más relajado que el que tuvo Yrigoyen durante la presidencia, y a su vez va a estallar una oposición al interior del radicalismo entre radicales personalistas, es decir, seguidores de Yrigoyen, y antipersonalistas, seguidores de Alvear.